Primero les doy mi saludo fraternal. Digamos que toda esta charla era calentamiento previo, los chismes oficiales. Saludo siempre de parte de mi familia. Hoy tuvimos la dicha y la desgracia de enterar a un primo que murió por COVID. Estuvo conectado casi una semana y fue imposible, no mucho más. Ahorita a las 5:45 terminamos la ceremonia. Y tengo una prima que está en turno y que hemos podido encontrar cama. Está en turno. Entonces es difícil, pero bueno. Ya llamamos varios de la familia. En Es, paz descanse, profe. sí, 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 es tenaz, es esa, y Tomás, pues es bastante joven, simpático, pues es un tipo muy sonriente. El único aspecto es que era hincha del Medellín, pero bueno, hay que soportarlo, pues tenemos que allí en el cielo no haya muchos hinchas rojos. Y de todas maneras, sí, es una situación compleja, pues, y lo tenaz es de que varios países del mundo ya están abriendo todo normal, ya están empezando a ofrecer cruceros, yates, a partir de junio 15. O sea que ya mucha parte del mundo se abre en eso. No sé el presidente aquí en Colombia con esta famosa Copa América que van a hacer, dónde se va a celebrar, etcétera, no sabemos, de todas La maneras. verdad, ¿para qué fecha es la Copa América? Me imagino que para los de junio, que ya está casi que arranque de junio y julio, que es el verano a nivel mundial. Menos mal pues que ahí no vamos a ir al Medellín, entonces ahí no hay problema pues con los hinchas. Allá, las elecciones pues vamos a tratar de no limar muchas perezas. Bien, veníamos compartiendo un documento que escribió mi papá, siento muy útil, donde empezamos a hablar, les hago un documental así de rapidez para recordar que a nivel mundial la corriente comercial es la corriente alterna por los costos, aunque les comparto pues que hacer una represa en Colombia, una represa sencilla, estilo tasajera, que son represas de aproximadamente 400 megavatios, estamos invirtiendo un mínimo de 1.000 millones, de los cuales 25% son equipos y lo demás es la obra civil. Y el problema no es hacer eso, el problema es el daño ecológico que hacemos. Aprovecho y los que tengan directores me consultan, es un tema que no lo escuchan fácilmente. Hacer una represa implica haber transitado 50, 60, 70 años. Cuando yo hago una represa, esa represa fue soñada, pongamos esta represa de Hidroituango, la soñó un señor de Integral por la época de los 30. O sea que estamos hablando de más de 70 años donde ya estaba soñada. Pero entre soñarla y hacerla pasan, es más, puede ser que la soñó ni siquiera la vea. Hay que empezar a hacer un estudio bueno, primero pues soñarla, después prefactibilidad, listo. Cuando usted ve esa posibilidad, entonces empieza a buscar a quienes les interesa el proyecto. Pongamos que le interesó al grupo de los Steven, tienen la fortuna suficiente para pagarlo, listo. Siguiente acto, más complejo, y todos los días será más complejo, buscar con el ANLA, la Asociación Nacional de Medio Ambiente, buscar las licencias. ¿Por qué? Porque toda represa que yo haga es un atentado ecológico. Yo tengo que, primero que todo, desviar el río. Entonces ahí tengo un problema con la fauna, con la flora, con las comunidades. Si donde yo voy a trabajar encuentran, pues lo mismo, eso también lo que voy a decir, si usted en su finca tiene una mina de oro, pero justamente en las vecindades, algún vecino suyo encuentra yacimientos de orfebrería de los indios, por decir algo, itagüíes que vivieron hace, pongamos, 10.000 años, ese proyecto minero no se lo aprueban. Tiene que primero salvar el patrimonio arqueológico. Eso es un rollo complicado. Después de que investiguen y se dan cuenta que ya no hay problemas de ese estilo, pues ya empiezan la parte ambiental a estudiar y se puede demorar años. Juegan influencias políticas, económicas, etcétera. Después de eso ya vuelve otra vez a buscar los socios. Bueno, todavía le interesa. Y ya cuando tenemos ese interés, me demoro 10 años para hacer una represa. O sea, en una represa salen menos. O sea, 10 años físicos. O sea, que usted lo contratan como ingeniero, sabe que está garantizado 10 años si se maneja bien.
excepto pues que haya una contingencia, pues, por ejemplo, en este caso los ingenieros, los genios. Por ejemplo, hay un amigo mío que es uno de los genios en Colombia, se llama Manuel Roa. Él ha sido el veedor de Sogamoso, de Tasajera, de Porce. De hecho, él y yo hemos recorrido muchas represas en Colombia y hemos dictado muchas conferencias. Y él trabaja directamente con eso, ya es directo. Y cuando empezó la contingencia, inmediatamente empresas públicas, todo el consorcio, echaron a todos los que tenían más de 60 años. A todos los sacaron. Así automático, lo mandaron al principio con una licencia vulnerada. Y luego ya los dejaron sin licencia y ya toca empezar a pelear si les dan algo no. Entonces se pierde una experiencia y un montón de gente que tiene conocimientos. Entonces, son 10 años. En los 10 años hay que hacer los túneles, que se dense sobre la roca viva. O sea, es otro estudio que hay que hacer. Empezar a mirar las condiciones. Si el piso no da, hay que empezar a ponerle losas. Por ejemplo, uno de los problemas que tuvo Hidroituango fue que precisamente donde están los túneles sí se hizo la estructura de concreto, pero antecitos era una roca que no era tan buena. Y en ese derrumbe que hubo, toda esa parte se rompió. Entonces lo único que hubo para tapar la represa fue coger la sala de máquinas y echar que la quebrada, pues, perdón el término, la quebrada se fuera por ahí. De lo contrario, esa montaña de revienta y le cuento que eso hubiera sido una catástrofe. Alguien de cosas. Los ingenieros tienen muchas provisiones, hay muchos errores, obviamente. En ese momentico se han leído, hay una demanda de más de 9 billones, billones, o sea, les hablas de 10 a la 12 ceros, de demandas de la alcaldía contra EPM y los constructores. Ese es un problema que hay platas embargadas, hay cuentas, hay un montón de problemas especiales. Un segundito. ¿Cuál es el Listos. Eh, después de que hacemos los túneles, entonces hay que hacer los revestimientos. Ya la sala de máquinas está establecida, hacemos un muro de más o menos 200 metros de alto, 240, 260. Y luego soltamos otra vez la quebrada. O sea, pueden calcular, esos 10 años son muy bien trabajados. Una compuerta para que sepan el dato, una compuerta para soportar el agua pesa más o menos 300 toneladas. Hubo un accidente, otro accidente más en Hidroituango. En el momento que estaban poniendo la puerta, hubo una falla en un sensor y atrapó a un trabajador y no sé cómo quedó porque no lo muestran, pero había quedado triturado. Entonces imagina 300 toneladas que me encierran. No, no, yo creo que no alcanza a imaginar. Ahí siempre le digo pues, que la palabra arepa queda en condiciones muy especiales. Y después de ese tiempo te vuelve ya empieza otra vez el agua y empieza a producir. Por ejemplo, Tasajera, más o menos 300 megavatios. El proyecto por C2 por C3 son de casi 700 megavatios. Bueno, es un proyecto, y ahorita el de Hidroituango, estamos hablando de 2.400. O sea que tendríamos 6 represas de Tasajera juntas. Pero mire todo el proceso. Y mire que estamos atrasados. Solamente en el año 2022. Si se logra hacer una conciliación, estamos terminando. Si el embargo sigue, no hay cómo pagarle a la gente. Entonces, queda la gente volando y el proyecto queda en vilo, no sé cuántos años, que eso es un problema, como lo que pasó en el Metro Medellín, que lo empezaron, no se pusieron de acuerdo con la demanda y se quedó paralizado, no recuerdo si 6, 7, 8 años. En su caso, pasó mucho rato, porque los dineros públicos son muy complicados. Uno le acaba faltando un peso y lo pueden detener. Entonces la gente con los dineros públicos tiene mucho respeto porque sabe que si lo cogen, queda guardado. Así se pues en cárceles de lujo, pero de todas maneras no está guardado. La corriente alterna entonces es es la opción que se ha cogido por medio de hidroeléctricas en Colombia. En otros países del mundo ya se han dado cuenta que las hidroeléctricas no son la solución por el problema ambiental. Yo hago una represa y la represa a los 40, 50 años ya se ha sedimentado. Es otro problema más. Ya tengo que ir haciendo. Ya hice, por ejemplo, Hidroituango, entonces me toca hacer Hidroituango 2. ¿Por qué? Porque ya el primero ya se llenó de lodo, ya se llenó de materia que no permite como una buena generación. Entonces, otro proyecto más. Eso es un rollo. No creas que es tan fácil cuando los ingenieros dicen que vamos a hacer una represa. ¿No? En ese momentico, si tienen forma de ir por el lado de San Luis, se está terminando el refugio en la parte de atrás.
ahí por la carretera. Ese es un proyecto muy interesante. Es un proyecto, no sé si está terminando de 2, 3 años máximo para producir. Entonces toda esa tierra queda negada. El río Sinú lo torcieron. Y mire que cuántas inundaciones de Montería como consecuencia de eso, para hacer la represa de Urra. ¿Cuántos indígenas desplazaron para generar eso? Esos son los problemas sociales delicados. Por suerte en Hidroituango fue muy poquitica la gente que afectaron, porque ya eran terrenos que estaban negociados o que estaban en zonas de no influencia humana. Pero el problema sigue, el problema latente sigue. Si esa represa se llegara a desbordar ahorita, pues le cuento que ya con el agua que tiene, no, eso sería una catástrofe, pues eso. Así que quiere decir que hay que rogarle a los dioses que eso no ocurra. El video que nos socializó Junior, muy bacano. Era parte de lo que yo les iba a hablar precisamente, de las discusiones entre los sistemas de corriente alterna y corriente directa. Un segundito, por favor. Entonces, son parte de los procesos. Perdóname un segundito. Me requiere para una actividad. Un segundito. No me demoro. Entonces, vuelvo al comentario de que la generación por medios de corriente directa es muy costosa. El mundo tiró para la corriente alterna desde el mismo momento en que Edison y Tesla discutieron, y de efecto de la guerra comercial la la corriente alterna. Sale mucho más barato que la corriente directa. La generación por medios de directa es muy costosa. Edison mismo estuvo trabajando el proyecto de las caratas del Niágara, más allá de la zona de Nueva York. Pero es una discusión muy difícil. Hoy en día el mundo, por ejemplo en Colombia, tuvimos que hacer algunas represas térmicas. En Antioquia tenemos Termosierra, en Puerto Nare, que existen ahí en caso de que el sistema caiga por alguna razón o no haya mucho verano, que pueda ocurrir. Entonces entran a intervenir. Este tipo de térmicas se evita por la contaminación que pueden generar. Muchas funcionan a través de gas, otras funcionan a través de carbón. Se consideran un poquitico más contaminantes. Se empiezan a desarrollar proyectos como el proyecto Cefira de empresas públicas en La Guajira, que es aprovechar el viento. San Bernardo del Viento es una región privilegiada. Pero todavía no es, digamos, esos proyectos gigantescos que uno pudiera abastecer toda una región, no, son muy limitados. Y la energía solar, que es gratuita, tiene el problema que apenas estamos empezando a implementarla. Particularmente, he estado socializando mucho, de hecho, tuve una reunión hace 3 meses con unos constructores en la región de Naples, en la Florida. Les hablaba precisamente de todos los proyectos que hemos hecho en Colombia con esa parte de energías. A ellos les pareció muy interesante porque precisamente toda esa región está cercana a la parte de Miami, que es la capital del sol, así la pues, jocosamente la gente la llama así. Es una zona soleada, 8 o 9 de la noche todavía ve el sol. Y eso pues a ellos les interesó mucho, porque para que ustedes sean un referente, uno con 8 millones aproximadamente es que puede producir eternamente 1 kilovatio de energía. O sea, yo tengo una piscina pequeña, ahí la tengo, una cocina, ahí la tengo, nevera, ahí lo tengo. O sea, para una casa básica, sobrado. No tengo que pagarle a nadie, en empresas públicas. Y si me sobra energía, con la nueva legislación, le puedo vender a mi vecino. Eso es algo que ya puedo hacer. Entonces los estoy invitando a que cuando
tenga por ahí tíos, familias que tengan cosas en el campo. O sea, la solución no es que electrifiquen, al contrario, aprovechen el monte, esa forma natural. El sol es limpio, 3.500 millones de años de gratis. Es una bondad. Que ya, y hoy en día, les cuento algo, hace 10 años, cualquier placa solar valía, por comparación ahorita, si ahorita conseguimos una placa, pongamos en 700.000, hace una década costaba el orden de 7 millones. O sea, eso ha rebajado impresionantemente. Hay que masificarlo. Entonces, ese consultor le interrogó mucho. Vamos a ver qué siguen pensando. Y también pues, hay un proyecto de investigación que estaba intentando hacer con los muchachos de la UV, lo tenemos empezado, pues por desgracia, a cargo de esto, donde estamos mirando cómo hacer sistemas de ventilación que no sean tan grandes. Si logramos, yo hay una idea aquí, incluso ya tengo una idea base, si logramos reducirla, sería un éxito hacia el futuro muy interesante, porque muchas ciudades del mundo por ley tienen que tener sistemas de aireación o sistemas de calefacción, etcétera, que pues a la región o a la estación. Hay una inquietud pues como ingenieros para que sepan eso. Recuerde que los ingenieros de sistemas no están alejados de lo que estoy diciendo. Recuerde que hoy en día, por ejemplo, la telefonía funciona 5% hardware y 95% tecnología de sistemas. Los grandes resonadores magnéticos, que son equipos médicos. Nosotros, los físicos, ingenieros eléctricos, mecatrónicos, electrónicos, diseñamos y trabajamos una parte que es digamos así, lo duro, el hardware, lo que yo tocation, hard, duro. Pero la parte fundamental es lo que llega al médico. ¿Qué le llega al médico? Le llegan unas imágenes, puro software. Esas imágenes por resonancia son precisamente la magia de la medicina. Yo pienso que actualmente, pues, sí, muy se critica a la parte médica y digo con mucho orgullo. O sea, yo manejo mucho la teoría electromagnética. Si el gran avance de la teoría electromagnética y de la medicina moderna se la sonó magnética. Eso es una cosa maravillosa. Hay un aparatico que está saliendo mucho, que está funcionando, que ya en Medellín tenemos, los PET. La palabra PET, otra vez los signos de sistemas, les va a interesar mucho. Ahí viene PET, viene de Positron Emission Tomograph. Precisamente son las tomas por emisión de positrones. Sabes que Medellín es mágico. Positrones, para los que no saben qué es eso, un positrón es un electrón positivo, chanfle. ¿Qué es eso? Electrón positivo. Dice, uy, ¿qué estamos hablando? Una locura, claro, es una locura. Todos los que me están escuchando, gordos, flacos, hinchas de la América o no, todos estamos hechos de protones y electrones en gran cantidad. Pero cuando tenemos campos magnéticos violentos, podemos tener pares de partículas. Por ejemplo, el electrón giraría siguiendo las manecillas de un reloj mecánico. Pero hay una partícula que se llama positrón que tiene la misma masa, pero la carga eléctrica está al contrario. Entonces, si la meto al campo magnético, me gira en dirección contraria a las manecillas del reloj. ¡Cham! Eso es una cosa maravillosa. Entonces, ahorita los positrones se están utilizando también para mirar cómo se comportan los órganos, pero en directo. O sea, es otro adelanto más. O sea, yo no necesito con primero que la resonancia tenga que ser en seres quietos, no, hace con un PET, yo puedo mirar cómo está funcionando un órgano, en directo. Es una cosa mágica, a través de un positrón. Pero hay una mala noticia. Los positrones y los electrones no se pueden juntar. Porque si una partícula se junta con una antipartícula, se destruyen mutuamente y se convierten en luz. Y volvemos a la creación. Dios dio sea la luz y la luz fue hecha. Eso es algo asombroso. Por eso mucha gente dice que es muy factible que hayan habido varias creaciones. O sea, es posible que hayan ocurrido varias veces varios Big Bang. Big, gran, Bang, explosión, grandes explosiones. ¿Cierto o no? Es un chisme que solamente los dioses lo podrán corroborar. Pero mire todo lo que puede hacer la conjugación de los electrónicos, los de sistemas, los médicos. Esto es maravilloso. Medellín, capital mundial de la salud. Entonces, la discusión nunca va a terminar. Corriente alterna, seguidores de Tesla. Corriente directa, seguidores de Edison. Siglo XXI, corriente alterna, ahí no hay alternativa. Pero necesitamos la corriente directa. Un atentado contra un sistema eléctrico, contra el metro, por ejemplo.
¿Qué camino nos queda de solución? Las pilas. De hecho, en el Metro Medellín, en el PSC del centro, donde está San Antonio, punto de control central, ahí hay un montón de pilas de cambio. Que hace un atentado grande, el sistema puede ser arrastrado todavía hasta una estación, para que salga más fácil el rescate o una cosa interesante. Esas pilas, ¿cuántas horas tienen de funcionamiento? No sé, por lo menos para la emergencia. ¿Sí? En los hospitales, claro, hubo un atentado sobre la energía, un tipo, una operación de cerebro abierto, por ejemplo, y que sobre la energía. ¿Usted se imagina? Una locura. O en un banco. Usted sacando plata y en el momento que usted saca la plata, se fue. Puede ser que lo favorezca y el banco no se dé cuenta de quién la sacó, porque quedó borrado. Pero puede ser que usted está sacando 10 millones, quedan los 10 millones, pero sacó 3. Ahí sí es grave. Entonces, los sistemas de corriente directa, hombre, son súper necesarios. Las UPS son necesarias, porque puede ser que el sistema central de corriente alterna se cayó, fue un atentado terrorista. Estamos en un mundo donde hay atentados. Es un fenómeno con los ovnis, puede ocurrir. O sea, hay muchos eventos que se nos escapan dentro de la ingeniería, pero que están ahí. Una gran tormenta, ¿usted qué hace? No tiene nada que hacer. Pues del Metro de Medellín es el más cercano a nosotros. Cuando hay una gran tormenta, ¿qué le dicen a los usuarios del Parque Arví, a los usuarios de San Javier? Lamentamos decirles que las líneas del metro están suspendidas. Ay, fue mamero. Y la gente con el pasajito exacto, ¿qué hacen? Eso es una locura. ¿Por qué no se puede? Hay que convertir cada lugar de esos en una jaula de Faraday. Había que aislarlo electromagnéticamente. ¿Qué indica aislarlo? Coger todo el sistema, rodarlo de una malla, conectar a tierra. Eso garantiza que adentro pueden caer todos los rayos que quieran. De hecho, Tesla, por ahí una foto del librito de circuitos eléctricos, un librito corto que está en biblioteca, donde está Tesla se hizo fotografiar. O sea, él tenía tanta fe en las jaulas de Faraday que se metió a una y se puso a leer la prensa. Y al ladito tenía transformadores de alto con cortos, pum, pum, y el tipo sereno. ¿Por qué? Porque una jaula de Faraday me aísla. Entonces, si yo estoy operando, si yo soy el médico, cirujano, tengo un tipo allá con corazón abierto y el sistema no está conectado a tierra, el tipo se va a tierra. Pues claro, te imaginas una sobrecarga, se va a morir. Cerebro abierto, le caigan por ejemplo 5 voltios, lo mataron. Eso trabaja con milivoltios. Entonces lo encontré cuando lo hacemos, nos ponen esos electrodos, esos son pequeñas corrientes. Entonces ahí es donde todos tenemos que trabajar unidos. Ahí la corriente directa es fundamental. Entonces mire que yo no puedo decir que cuál es mejor, ¿no? La corriente alterna es muy barata. ¿Y para qué sirve la electrónica? Ustedes pueden preguntarme, ¿para qué sirve la electrónica? Todo lo que estamos viendo es para una sola cosa, para coger la corriente alterna y convertirla en corriente directa, para que el televisor, la radio, todo trabaje. Me parece muy sorprendente. O sea, todo lo que se estudia es simplemente para que el mundo, de todo lo que llega, es increíble, todo lo que llega, hasta un equipo, listo. Ya enseguida, el próximo paso es convertir la corriente alterna en corriente directa. Eso es increíble. Entonces, pero ese proceso vale mucha plata, todo eso son muchos recursos, han sido años de investigación, años de trabajo. Elementos básicos del mundo, ya dijimos, resistencias, que son básicamente esos huesitos que vemos ahí, ya se los han tocado, lo han visto. Oficio de la resistencia, oponerse al paso de la corriente. Las más comunes, las de carbón, algunas de porcelana que llaman más de potencia. Listo. Luego de esta partecita, toda esta parte la medimos en ohmios. Capacitores, se vienen faradios. Recuerden, ¿cuál es la función? Oponerse a los cambios de voltaje en el tiempo. Almacenar cargas eléctricas, almacenar voltajes. Los que quieran jugar con los hermanitos que molestan mucho, con un condensador de estos, coge una pila de 12 voltios y se la conecta un ratico. Y al cabo de un ratico, los 12 voltios de la pila quedan almacenados en ese condensador. Si el muchachito está molestando mucho, usted le dice que lo tenga. Cuando él lo coja, la electricidad se va a descargar en él. No lo mata, pero empieza a provocarle un susto. O se lo pone en la lengua y se está molestando mucho. O en las orejas. Son camoncitos suaves que empiezan a hacerlo reconsiderar a uno. Si sigue molestando, no. Condensador, capacitor, almaceno cargas, almaceno campo eléctrico,
almaceno voltaje y lo mido en faradios, en honor a ese genio, que fue la tripleta. Faraday, Tesla, Edison, los tres grandes inventores de la historia. Inigualados, pues, listo. ¿Qué es físicamente un capacitor? Dos latas, conductoras, dos laticas cualquiera, conductoras, y adentro una sustancia aislante, que puede ser papel seco, pedazo de madera seco, puede ser un pedazo de icopor, puede ser una vela ahí derretida, puede ser una mica, bueno, cantidad de materiales, o simplemente teflón. Y si está muy pobre, lo deja vacío. Ya les he dicho, el condensador más sencillo que existe es el condensador formado por las nubes y la tierra. ¿Quién es el elemento dieléctrico, el conductor? Es el aire. Sin embargo, para romper el aire hay que aplicarle 8 millones de voltios. Decía, cualquier rayo que le caiga a uno es pesadito. Por eso es bueno que el rayo no se descargue en uno, no importa la hinchada que sea. Por último, hablamos de las bobinas, que las bobinas se oponen a los cambios de corriente, como hecho fundamental y hecho primario. Y, por ejemplo, este elemento segundo que acá es un solenoide. Solenoide es coger, pongamos, un lapicero y enrollar finamente un alambre, pero que tenga laca. Miren que eso tiene laca o que tenga un plástico. Si el alambre no tiene placa, eso hay un cortocircuito y dijo, madre. Por eso muchos papás dicen que le van a hacer el timbre al niño. Y hacen el timbrecito, el pelito feliz. Llega el papi conecta y tremendo corte en la casa. Y ese es el héroe. Claro, porque ¿qué utilizó? Utilizó un alambre que no era con laca. Es que esa laca es un aislante. Esa laca reemplaza ese plástico, esa chaqueta que tiene. Es muy común. En la segunda, que es un solenoide, y la tercera, que es un toroide. En los solenoides, por ejemplo, el sonador magnético es un solenoide, donde en vez de ponerle hierro en la parte interna, le ponemos helio líquido. Y el helio líquido multiplica el campo magnético, eh, no, infinitas veces. Un material ferromagnético lo multiplica 6.000 veces. Un material eh, superconductor casi que lo hace infinito. Por eso cuando los ingenieros de la Philips, por ejemplo, no me pagan la propaganda, llegan a una clínica a activar un resonador magnético, le echan corriente, por ejemplo, el 1 de enero, y esa energía puede durar siglos. ¿Por qué puede durar siglos? Porque no hay resistencia, se llama superconductor. De la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, la resistencia es cero, número sobre cero es infinito, chanfle. Uy, es una maravilla. Por eso los resonadores magnéticos valen tanta plata. Un equipo de eso vale 6.000 millones, 7.000 millones, con tarjeta de éxito. Es una cosa muy costosa. Ya los inductores almacenan eso. Voy a mirar cuánto estamos en ese momento, que si tomamos corte, paramos 4 minuticos, miremos, bueno, estamos 8, listo, 9 conmigo, hacemos un descansito de 4 minuticos, saca la calculadora que la vamos a necesitar ahorita, científica, y el cuaderno cuadriculado. Nos vemos enseguida.